Claudia, diputada, ha habido una nueva prórroga del régimen de excepción y probablemente, si no es esta semana, no es hoy miércoles, será la próxima, entren las reformas solicitadas por el Ministerio de Seguridad y las autoridades de seguridad y justicia del país. Ustedes no votaron nuevamente, ¿verdad?, por el régimen de excepción. Así es, no votaron. Votamos en contra. Es más, votaron en contra, sí. No fue abstención. No, fue votamos en contra. Votaron en contra. Y hemos votado en contra desde el inicio. Desde el inicio, desde sí. la primera prórroga. Desde la primera prórroga, sí. Ok. Para el primer momento sí dieron sus votos. No, bueno. Tampoco. No lo dimos porque yo me encontraba incapacitada, okay. Pero también me pronuncié en contra de el inicio del régimen de excepción. Ya he hablado mucho de este tema, ¿verdad? Y creo que, bueno, ayer el mandatario de nuestro país en las Naciones Unidas hablaba de libertad. Y hablaba de libertad, pero parece que la libertad a la que se refería frente a la comunidad internacional es la libertad de ejercer el poder sin límites. Y cuando hablamos de libertad, debemos hablar de libertad no para un gobernante, de hacer lo que le parezca mejor sin límites, porque a nivel nacional y a nivel internacional hay límites al poder, y eso es parte del ejercicio democrático. Y el tema de los derechos humanos es un límite universal, por eso existen disposiciones que son aplicables sin importar si un país las ha ratificado o no, como la Declaración Universal de Derechos Humanos. Así, creo que también en el tema del régimen de excepción, si bien es cierto, hay resultados concretos que se han percibido en los últimos 4 o 5 meses, la población salvadoreña sabe que esos no están garantizados mientras el régimen de excepción no continúe. Y no conocemos en detalle cuál ha sido la clave para que el repunte de homicidios que hubo en marzo del año pasado se haya controlado. Hay mucha investigación periodística e información también de gobiernos extranjeros y de entidades internacionales que hablan de que hay violaciones importantes a derechos humanos. Desde mi punto de vista, necesitamos una solución más permanente, más estable y sostenible al tema de la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana no puede pasar por que el sistema de justicia se debilite en el sentido de que la independencia judicial esté cada vez más comprometida, porque al cabo de 3 o 5 años, si este tipo de medidas continúan, entonces cualquiera de nosotros puede ser sujeto a una injusticia sin ningún tipo de esperanza de que nuestros derechos se puedan defender. Y así también la paz no puede estar basada, la paz social, en un esquema de debilitamiento del sistema de justicia. ¿Qué se necesita para atender la violencia, para atender a las víctimas? Mire, hay propuestas importantes en este tema. ¿Por qué no se ha abierto las puertas a una propuesta, por ejemplo, de ley de banco de datos genéticos para fortalecer la investigación criminal y para poder fortalecer la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada por la violencia, las víctimas que yacen en las diferentes fosas clandestinas? Ahí hay una solución que viene de la sociedad. También creo que es importante que exista más transparencia y una construcción social más allá de la pura represión. La represión es importante, pero en el marco de la ley. Y estas propuestas que vienen a la Asamblea Legislativa, que vinieron la semana pasada, parece que lo que quieren es tergiversar los principios fundamentales del derecho. Yo hago un llamado a los estudiantes de ciencias jurídicas que piensen un poco en qué país y en qué condiciones jurídicas van a ejercer su profesión. Y a ver, ¿por qué no también hacemos una apuesta por métodos de prevención o estrategias de prevención que dan resultado? ¿Por qué no invertimos más en espacios públicos? No solo en parques de diversiones o en centros comerciales o en esquemas de consumo. La gente no puede estar gastando su salario solamente en el consumo para su esparcimiento. Hay muchos espacios públicos que no están siendo adecuadamente intervenidos. Y hay poquitos, tenemos un déficit de espacios públicos, de áreas verdes en nuestro país, un déficit del 70% de lo que se recomienda a nivel internacional. Hay pocos parques públicos que son gratuitos para entrar, solo el Parque Balboa, el Parque Bicentenario y algún otro por ahí. Pero hay otros espacios donde, por ejemplo, el Instituto de Turismo cobra por persona. Y cobra no para atender el parque, sino cobra para tener ingresos como institución. Entonces ese tipo de estrategias creo que no se han discutido y solo vemos la espectacularidad, ¿verdad?, de la represión. Es necesario hacerla en el marco de la ley, pero ¿qué más hay? ¿Qué más cosas se pueden hacer para que esto dure mucho tiempo más? No lo sé, Rick, parece falso.